Y bueno, como sabemos, nuestro artículo se trató acerca de encontrar niveles de cobre en muestras biológicas que fue el pelos, suero y entre otras. Y como sabemos, el cobre es un oligoelemento, que son elementos químicos esenciales, bueno, minerales, que el cuerpo necesita. Pero estos oligoelementos tienen que ser menores de 0,1%. El cuerpo necesita en cantidades pequeñas. Y este va a actuar como cofactor de cuproenzimas, que los cuproenzimas son proteínas esenciales que contienen iones de cobre en su estructura. Y estos van a realizar funciones vitales como las que se muestran aquí abajo, que es la respiración celular, actividad antioxidante, neurotransmisores y la síntesis de los tejidos. Entonces, por así decirlo, es como va generando una cadena de todo desde el cobre, ¿no? Y bueno, como mencioné, el cuerpo necesita del elemento del cobre, pero ¿qué pasa o qué sucede si ese se encuentra disminuido o aumentado, ¿no?, en mayores cantidades? Si hay un déficit, puede causar anemia microcítica, neutropenia, anomalía de pigmentación, debilidad muscular, entre otras. Y el nivel de cobre se puede llegar a elevar cuando hay inflamación, el embarazo, una infección y demás. Y también nos dice, haciendo la comparación con otro artículo, nos dice la torre que entonces el cobre en exceso o déficit puede afectar sistemas orgánicos, lo que va a dar lugar a distintas enfermedades genéticas, como lo es aquí abajo, se mencionan algunas, Menkes, que en su caso es el déficit, y Wilson, el exceso de cobre. Y bueno, la falta de diagnósticos eficaces en este tema de la medición de cobre podría traernos consecuencias en el aspecto de la salud pública, que se puede presentar en nuestro lado derecho, que son las enfermedades genéticas y metabólicas, en nuestro lado izquierdo, la de investigación biomédica. Podríamos decir que el fin de nuestro artículo es comparar estos procedimientos o técnicas, métodos de la medición de cobre, que recordemos que fue en orina, en suero y en cabello. Entonces vamos a realizar la medición de cobre en estos especímenes biológicos y vamos a ver cuál técnica, vaya, nos permite que tengamos una mayor calidad y precisión en nuestros resultados. Y ya con esto poder ver cuál técnica es mejor. Buenos días, a mí me tocó exponer sobre la problemática, el objetivo del cobre en el organismo, la necesidad de medirlo con precisión y cómo las imágenes que vamos a ver nos van a ayudar a entender esta problemática. Bueno, principalmente necesitamos saber qué es el cobre, y el cobre es un oligoelemento esencial que interviene en procesos como la respiración celular, la eliminación de radicales libres y la formación de tejido conectivo. Por su exceso o déficit causan problemas serios. El déficit puede provocar anemia, alteraciones neurológicas o debilidad muscular, mientras que el exceso puede acumularse en el hígado y cerebro, como ocurre con la enfermedad de Wilson, que genera toxicidad. Como podemos ver aquí en la primera imagen, muestra cómo la distribución de cobre en el cuerpo, cómo este mineral está presente en órganos claves como el hígado, el cerebro, huesos y piel. Por esa razón, el documento plantea como objetivo recomendar métodos analíticos fiables para medir cobre en distintas muestras biológicas, como el suero, la orina, hígado y pelo, que esto permite diagnosticar enfermedades o monitorear tratamientos y garantizar que los resultados sean confiables. Los principales indicadores que se esperan obtener con estas mediciones son las concentraciones de cobre en el suero, la excreción de cobre en orina de 24 horas, el contenido de cobre en hígado, que es clave en casos de acumulación, el análisis en pelo, aunque requiere técnicas cuidadosas para evitar la contaminación, y la medición de las fracciones de cobre ligado y no ligado a la ceroplasmina, que son fundamentales para diferenciar condiciones normales y patológicas. Como podemos ver aquí en la segunda imagen, se muestra
La manipulación de una muestra de orina, que representa uno de los procedimientos más comunes para evaluar el cobre. La medición de orina de 24 horas muy útil en el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. A mí me tocó hablar sobre el proceso o procedimiento de la toma de la muestra, ¿no? Pero no solo vamos a hablar de cómo se mide el cobre, sino también el por qué detrás de cada decisión que tomamos en el laboratorio. Veremos también cómo la concentración esperada del analito y las limitaciones de los métodos nos llevan a elegir una muestra u otra para garantizar el diagnóstico confiable. Pero antes debemos de elegir y debemos de entender el desafío que es medir el cobre, ya que este se encuentra en muy bajas concentraciones, muy bajas. Estamos hablando de concentraciones de trazas en las muestras biológicas. Y en segundo, porque es un metal uniquitario, es decir, que está por todas partes y en el polvo, en el agua, incluso en lixi- lixiviares, desde tubos de las muestras o las agujas. La primera gran decisión que debemos de tomar es que elegir la muestra correcta. Esto depende directamente de la pregunta clínica, que en este caso es la determinación de cobre. Esta muestra no puede ser aleatoria, entonces, por ejemplo, para un screen general usamos el suero porque tiene niveles altos y es muy fácil su acceso. Para diagnosticar el Wilson necesitamos medir el cobre libre no unido a proteínas. Y para la orina de 24 horas es clave a pesar de sus niveles bajísimos. Y para una conformación definitiva recurrimos a la biopsia áptica, donde Wilson y los niveles se disparan. Y como verán, decidimos descartar el pelo, ya que tiene alto diagnóstico, que su matriz no es notoriamente está notoriamente contaminada y pues son resultados muy engañosos. Para el suero donde los niveles son muy altos, un método sensible y rápido como el FAS es más que suficiente y su límite de detección es muy por debajo de lo normal en suero, pero para la orina son 20 veces más bajas. El FAS no sirve y su límite de detección es mucho más bajo, más alto que lo que debemos de medir. Aquí nos vemos obligados a usar otro método que en este caso sería el ETAS, que puede detectar esas cantidades mínimas. En esta parte se analizará lo que son las etapas del método analítico para la determinación de cobre en muestras biológicas. En este artículo pude clasificar 6 etapas del método analítico, las cuales son la observación del problema, identificación de variables, formulación de hipótesis, la recolección de los datos, el análisis de los resultados y las conclusiones que se obtuvieron a partir de los resultados obtenidos. Para el primer punto, el cual es la observación del problema, puedo describir en esta diapositiva que se pueden seleccionar 2 puntos importantes. El primero, la observación del problema. El primer punto sería que el cobre es un oligoelemento esencial, pero su exceso o deficiencia puede afectar de una manera muy significativa la biología de la persona, pudiendo causar varias enfermedades muy graves como lo son la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Menkes. Estas enfermedades afectan principalmente por deficiencia del cobre en el intestino, en el riñón, en el cerebro, en el pelo y la piel, incluso en los huesos, principalmente por el síndrome de Menkes, donde el cobre no se sintetiza de manera adecuada, o la enfermedad de Wilson, que esta es por la deficiencia y a veces también por el exceso de cobre en la gestación. En estos se afecta el riñón, el hígado, los huesos, incluso las células causando hemólisis. También puede ser daños al sistema nervioso central. En los ojos principalmente se forma algo llamado como el anillo de Keynes o algo así, y este afecta la visión.
También los laboratorios clínicos juegan un papel clave en los diagnósticos y seguimiento de estas condiciones, ya que son los principales en poder detectar la enfermedad y poder tratarla. Continuando con el primer punto, las etapas del método analítico puede determinar un proceso hipotético en el cual la determinación del cobre se puede identificar en los siguientes tres puntos. El primero, el identificar los síntomas clínicos relacionados con las alteraciones del cobre. El segundo punto sería recoger antecedentes médicos y nutricionales del paciente. Y tercero, determinar la necesidad de medir cobre en matrices como suero, orina, pelo o incluso tejido del cuerpo. Esos tres principales puntos los tengo de resultados, ya que son los principales puntos que se toman en cuenta al momento de determinar ciertos factores, en este caso el cobre. Entonces, se necesita identificar los síntomas clínicos relacionados con las alteraciones del cobre, como antes lo mencioné, ya que no todas las enfermedades corresponden a solamente las alteraciones del cobre. Por eso se recogen los antecedentes médicos y nutricionales del paciente. A veces se toman las muestras o incluso solamente se llegan a tomar muestras tanto de suero y de orina para hacerlas un poco más factibles. Como segundo punto tenemos la identificación de variables. En estas variables podemos tomar en cuenta lo que son las variables relevantes, que son dos tipos. La primera, que es la variable dependiente, y la segunda, que es la variable independiente. En la variable dependiente se busca lo que es principalmente la concentración de cobre en diferentes matrices. Esas matrices pueden ser causa-efecto, las alteraciones dentro del cuerpo, entre otras. Y las variables independientes son técnica analítica, tipo de muestra, preparación de interferencias, son ya más el proceso experimental por el cual se pueden obtener los resultados. Al determinar qué matriz es más adecuada según el caso específico, se puede determinar de una manera más eficiente y más rápida el resultado que podemos obtener a partir de la muestra biológica. También identificar factores que afectan la medición, como la hemólisis, que es la destrucción de la sangre, la contaminación, el tipo de diluyente con el cual se hacen las determinaciones o interferencias espectrales, que son fallos en los cálculos, incluso fallos en la misma maquinaria con los cuales se hace la espectrometría. Continuaré con las etapas del método analítico que mis compañeros han explicado. Mi participación será describir las fases cruciales que se lleva a cabo, por ejemplo, desde una hipótesis hasta la interpretación final de los resultados. Para un caso clínico como la detección de cobre o desbalances de cobre, es importante conocer que deberíamos primero empezar con la hipótesis. La hipótesis es ver el problema clínico como los síntomas que puede tener un desbalance de cobre y así interpretar, o de cierta forma es una suposición de la cual va a estar informada y vamos a intentar confirmar o descartar de nuestros análisis pues la hipótesis que vayamos a utilizar. Una vez teniendo la hipótesis bien definida, lo siguiente que entra es el procedimiento real, que es la recolección de muestras, por ejemplo, dependiendo de nuestra hipótesis, y seleccionaremos el tipo de metodología que nos convenga mejor. En este caso podemos necesitar un suero de visión general, como la orina de 24 horas, la cual nos permite analizar tejido hepático para la confirmación definitiva de lo que sea que pudiese estar causando el problema. En fin, la aplicación de la técnica adecuada analítica, en este caso que sería la FAS, que es la absorción atómica. También está la ETAS, en métodos más avanzados y más sensibles, que es la ICP-MS, que es la selección, dependerá de la precisión que necesitemos y pues la concentración que esperamos encontrar. Para la evaluación de los resultados hay que comparar los valores de referencia que haya tenido nuestro paciente. Ahora, para el control de calidad analítica
Como sabemos que nuestro resultado es correcto y no error de un equipo o del procedimiento, en caso de hacerse la metodología de manera correcta, aquí aplicamos los criterios de calidad que aseguramos que la variabilidad y el error de nuestras muestras sean mínimos, de nuestras mediciones sean mínimos, utilizando controles internos y participando en programas de calidad externos, conocidos como EQAS. Esto garantiza que nuestros datos son confiables, así como la identificación de errores o, patrones clínicos que finalmente no miramos en un solo resultado de forma aislada, buscamos patrones. El cobre de suero está bajo o que la orina está alta, la ceruloplasmina está baja. De la combinación de estos resultados es lo que nos permite identificar un patrón clínico que apunta a la enfermedad específica. Y por supuesto la etapa de interpretación, que es confirmar o rechazar nuestra hipótesis inicial. Con los datos validados en mano podemos decir que con alto grado de certeza si nuestra suposición era correcta, o determinar el estado del paciente. Concluimos si el paciente sufre una patología como Wilson o Menkes, o si tiene deficiencia en un exceso de cobre por otras causas, de generar también un informe clínico. Estos hallazgos se documentan en un informe claro y preciso que se entrega al médico tratante y proponer los siguientes pasos. El informe, un resultado, si no puede incluir recomendaciones como sugerir un tratamiento específico, la necesidad de un seguimiento periódico para monitorear la condición del paciente, también debería. Finalmente también evaluamos la utilidad de la técnica que se emplea nos ayuda a mejorar los procesos de los futuros análisis, y pues con esto se cierra el ciclo del método analítico, demostrando como un proceso de laboratorio riguroso que es fundamental para el diagnóstico y el cuidado para la salud.